Paso a vosotros, hermanos. Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4. Y después de esto me acompañen en una pequeña oración, hermanos. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4. Y dice de esta manera, hermanos. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de allá, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Acompáñenme en una pequeña oración, hermanos. Bendito y buen Padre Celestial que está en los cielos, santificado sea su nombre. Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos ante usted para aprender un poco más de su palabra, Señor. Padre bendito, el que habla le pide que, Señor, hable palabra suya y no palabra de hombre. Le pido, Padre bendito, que también abra nuestras mentes, nuestros corazones y nuestro entendimiento, Señor, para poder guardar lo que se va a decir en esta tarde, Padre. Padre Celestial, que todo lo que oigamos también lo podamos aplicar en nuestro diario vivir para poder enseñar también, Señor. Una vez más, Señor, le doy gracias por todo y todo se lo pido y se lo suplico en el bendito y santo nombre de su Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomarse asiento, hermanos. La semana pasada, hermanos, tuvimos una conversación en la cual vimos la importancia de escudriñar las Escrituras y de escudriñar nuestros caminos. Ahora, hermanos, les traigo otro mensaje en el cual vamos a ver por qué debemos escudriñar nuestros caminos. ¿Cuál es la razón? El lunes, hermanos, me sentí mal y no fui a trabajar. Ya estaba despierto y estaba viendo las noticias. Antes de hablar del trabajo que no iba a ir, estaba viendo los reportajes y en uno de los reportajes dijeron que habían robado una imagen de una iglesia en Nuevo México. No recuerdo qué ciudad, no sé si en Las Cruces o en otro lado, pero era una imagen que tenían colgada enfrente de la iglesia y empezaron a entrevistar a la congregación de esa iglesia, hermanos. Cada uno nos dijo que esa imagen era algo importante para ellos, era algo que les infundía fe, era algo que ellos necesitaban para poder venir a la iglesia y estar en la iglesia como ellos deben de estar, hermanos. Yo en mi mente, luego empecé a trabajar qué tipo de imagen era y nunca me imaginé ver lo que vi, hermanos. Enseñaron un retrato de la imagen que fue robada y era una imagen de Jesucristo, pero no como nosotros la conocemos, hermanos. Era una imagen de Jesucristo de acuerdo a la cultura de las tribus de Nuevo México. Y se me hizo raro, hermanos. Se me hizo raro verlo vestido así, se me hizo raro que lo tenían igual como ellos. En mi mente, luego empecé a trabajar, hermanos. Dije, qué gran confusión hay. ¿Cuántas imágenes de Jesucristo no hay? ¿Cuántas culturas no tienen una imagen de Él? Vamos a ver, hermanos, en Mateo capítulo 23, versículo 27. Y les cuento de eso, hermanos, porque quiero que vean ese acontecimiento como parte de lo que vamos a ver aquí también. Como parte de lo que tenemos que ver y escudriñar en nuestros caminos, las cosas que debemos de quitarnos. Quizás no sea lo mismo que veamos aquí, pero a lo mejor hay algo que nos estorbe. Mateo capítulo 23, versículo 27. Y dice de esta manera: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos,
mas de dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda suciedad. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Primera palabra que se usa es la palabra hipócrita. Cuando la vi en el diccionario decía fingidor. Una palabra, hermanos, que no quisiéramos ser llamados de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada vimos como aquella mujer conoció a nuestro Señor Jesucristo frente a frente. Ahora estamos viendo, hermanos, cómo les dice a los fariseos frente a frente, hermanos. Este capítulo, de donde vi esto, así como tenemos el capítulo de las bienaventuranzas, aquí también vienen 8 ayes, hermanos. 8 cosas que hicieron los fariseos que los lleva a eso, hermanos, al error, a la iniquidad. Les llamó hipócritas. Luego, son comparados, hermanos, con un sepulcro blanqueado. Si usted no conoce qué es un sepulcro blanqueado, hermanos, en el antiguo tiempo usaban una especie como de cal para pintar las paredes de los sepulcros. Eran adornadas con pedazos de arquitectura para los que eran de alto rango en la ciudad, pero todos eran blanqueados. Era también una señal de que tuvieran cuidado para que no se enfermaran o no se contagiaran de algo, hermanos. Les dice sepulcros blanqueados, hermanos. Se usaba lo blanco para enmascarar la tierra de abajo. Y ellos hicieron lo mismo. Ellos usaron la ley, se enmascararon con la ley, se enmascararon con todo lo bueno de la ley, de la palabra de nuestro Dios. Pero por dentro, hermanos, debajo de eso, había iniquidad, había maldad, había cosas que habían hecho que no son perdonables. Ellos lo hacían para aparentar la ilusión, hermanos, de ser limpios, de ser puros. Usaban palabrería. Mateo capítulo 27, versículos 3 al 8. Ellos pensaban que tenían una moralidad, hermanos, inigual. Una moralidad que podían usar para corregir a los demás y ellos estar bien, para justificarse. Hacían muchas cosas, hermanos, para que la gente los halagara, para que los vieran y dijeran, está santificado, para dar esa apariencia. Mateo capítulo 27, versículos 3 al 8. Dice de esta manera: entonces Judas, el que le había entregado viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué se nos da a nosotros? Viéreslo tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, partióse y fue y se ahorcó. Y los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de los dones, porque es precio de sangre. Mas habiendo aconsejado, compraron con ellos el campo del alfarero por sepultura para los extranjeros. Por lo cual fue llamado aquel campo de sangre hasta el día de hoy. Después de que Judas se dio cuenta de lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se arrepintió. Fue ante ellos, les regresó las monedas, hermanos.
Les dio para atrás lo que le habían pagado. Ellos no lo aceptaron. A ellos no les importó. Ni un poquito, hermanos, les importó que habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Mejor le dijeron, ay tú, arréglatelas tú a ver cómo puedes. Dejó allí las monedas y mejor fue y se ahorcó. La misma implicación e iniquidad de los fariseos, hermanos, causó también eso en Judas. Aquí vemos, hermanos, lo que hicieron después de que Judas se fue. Levantaron las monedas y dijeron, no lo podemos echar con lo demás porque es dinero de sangre. Ya sabían lo que estaban haciendo, hermanos. Ya sabían el mal que habían hecho. Sabían todo lo que hicieron. Y aún así no se arrepintieron, hermanos. Aún así siguieron. Compraron un terreno para sepultar a todos los demás. Y el nombre llevaba lo mismo, hermanos. Se llamaba el campo de la sangre. Lo mismo que pasó con esas monedas, las monedas de sangre, cargó el nombre a ese mismo campo donde fueron sepultados todas las demás gentes. Un campo que tenía un alfarero, hermanos. Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Y dice de esta manera. Y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, y el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, a mi pecador. Aquí estamos viendo dos personas diferentes, hermanos. El publicano y el fariseo. El publicano fue por cumplimiento. El fariseo fue por necesidad. Uno decía que le da gracias por no ser como el otro. Y se halagaba de todo lo que hacía. Pensaba que porque ya estaba haciendo todo ya estaba bien. Mientras que el publicano pedía ayuda. Pedía que se haga propicio de él. Nosotros, hermanos, ¿en qué lado estamos? ¿Cuál somos? ¿El publicano? ¿El fariseo? ¿Qué hay en nosotros que nos detiene? ¿Qué hay que no nos permite estar en las cosas de Dios como debemos de estar? Como quiere Dios que lo estemos. Aún yo que estoy aquí arriba, hay algo en mí, hermanos, que tiene que cambiar. Siempre hemos dicho que la predicación empieza por los que estamos aquí enfrente. Me tengo que analizar, me tengo que ver. Tengo que ver qué es lo que no me está permitiendo, cuál es el obstáculo donde se atraviesa en mi camino
para no estar al 100% con Dios, para no estar al 100% con nuestro Señor Jesucristo, para que mis oraciones no lleguen hasta donde deben de llegar. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que David era conforme al corazón de Dios, pero él también pecó. ¿Acaso porque era conforme al corazón de Dios, David era perfecto? No, hermanos, no lo puede ser. Nadie es perfecto más que nuestro Dios. La perfección será en la eternidad, hermanos. Todos seremos como Él. No ahorita. Ahorita vamos camino a la perfección. Pero si no escudriñamos nuestros caminos, si no vemos cuál obstáculo es el que nos está deteniendo, qué es lo que nos está haciendo para atrás, qué es lo que nos tiene en el mismo lugar. Muchas veces le digo a mi amigo, le digo, es que mucha gente se atora, le digo. Se atora en el pensamiento de donde están. Unos se quedan en high school, otros crecen y nomás hasta allí llegaron. Otros siguen y siguen con la edad y siguen aprendiendo y siguen con todo lo demás. Lo mismo nos puede pasar a nosotros, hermanos. Lo mismo nos podemos atorar nosotros en el camino de nuestro Dios. Nomás porque yo estoy aquí arriba no quiere decir que no me voy a atorar. No quiere decir que yo sé todo. No, hermanos. Lo que sé, lo sé por Dios. Lo sé por las Escrituras. Lo sé porque hemos escudriñado, hermanos. Estas últimas lecciones juntaron todo lo que sabía, hermanos. Y en vez de estar pedazos por todos lados, ahora están juntos. Ahora esos pedazos están juntos y ahora los pedazos se están acomodando. Como lo dije la semana pasada. Como el rompecabezas, hermanos. Como la bolita que hablamos de aquella semana pasada, que era de madera, que era un rompecabezas, pero parecía una pelota. Como decía la semana pasada, parecía que habían encontrado la vida eterna. Parecía que supieron quién era el Cristo. Y aún así erraron ellos, hermanos. Aún así no entendieron quién era Él. Voy a leer Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 una vez más. Dice, y oí otra vez del cielo que decía, salid de allá, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. A Abraham, hermanos, se les fue dicho que saliera de su parentela a una tierra a la cual lo iba a llevar. Mas no salió con el Dios que tenía su papá, no salió con la diosa que tenía su mamá, no salió con las ideas, con las tradiciones, con los pensamientos, con la política, con todo lo que era de esa tierra, hermanos. Dijo, deja toda tu parentela, deja todo atrás. Y Abraham lo hizo, hermanos. Abraham salió, dejó sus cosas, dejó todo y se fue y siguió a Dios. Fue a la tierra que le prometió Dios, a donde lo llevó. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 19. Dice de esta manera. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Cada uno de ellos, hermanos, va a recibir la ira que va a traer nuestro Dios. La misma
ira de las 7 copas que habla Apocalipsis, las mismas plagas que vimos en el Apocalipsis, todos ellos la van a sufrir, hermanos. Todos los que no quisieron cambiar, todos los que no escudriñaron, todos los que no vieron sus caminos, todos los que no se apartaron del mundo, del pecado y de todo aquello que no los iba a llevar a la eternidad. Es difícil, hermanos. Es difícil porque no tiene que ser algo como lo que leímos aquí que nos detenga. Quizás es un carro, quizás es un deporte, es un interés, algo que nos gusta, algo que queremos. ¿Qué es, hermanos? ¿Cuál es? Nos tenemos que dar cuenta, tenemos que ver cuál es eso que nos detiene. ¿Qué es lo que nos está quitando el interés de escudriñar? La iglesia se tiene que despertar, hermanos. Nosotros debemos estar listos para su venida. El que no está listo, aquí se va a quedar. El que no salió de allá, va a sufrir las plagas. Va a sufrir por los pecados. Ahorita hay una confusión muy grande, hermanos, por la Gran Babilonia. Una confusión donde ya todo se está entreverando y ya no hay salida de lo que empezaron. Y la única salida es nuestro Señor Jesucristo. Su venida. Jeremías capítulo 18, versículo 4. Jeremías 18, capítulo 4. Dice de esta manera. Y el vaso que él hacía de barro se quebró. Voy a leer desde el 3, hermanos. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. Y tornó e hízole otro vaso, según que el alfarero parecía mejor hacerlo. Entonces fue a mí palabra de Jehová: ¿no podré hacer yo de vosotros como este alfarero? ¿O acaso o a casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Cuántas veces, hermanos, nos ha querido nuestro Dios quebrantarnos, hermanos? Quitarnos como somos. Destruir aquel Joel viejo. Pero a veces no nos dejamos. A veces nos vuelve a formar. Nos mete al horno. Y por esa iniquidad que está dentro se vuelve a tronar el vaso. Y ahí vamos otra vez a ser quebrantados, a ser reformados. Y la iniquidad todavía sigue allí. No queremos hacer caso a veces, hermanos. No queremos cambiar. Abraham se fue. Y siguió. No volteó para atrás. No regresó a su parentela. No regresó a sus costumbres, a lo que le habían enseñado. No, hermanos, él se fue. Y siguió. Y de allí siguió con sus hijos. Y de allí siguió su parentela. Y hasta este día sigue. Y hasta este día estamos aquí enfrente predicando la misma palabra, hermanos. Y hasta este día estamos enfrente diciendo lo mismo. Escudriñemos nuestros caminos. Escudriñemos la palabra.
Cambiemos nuestra forma de ser. Quitemos lo que hay enfrente de nosotros. El velo que nos está tapando la vista, hermanos. Aquella cosa que no nos va a permitir estar en la eternidad. Que el Señor les bendiga.